Y si hay algo que normalmente aparece en toda carta de los Reyes Magos son libros, y nosotros hemos venido hasta la librería Luque. Aquí nos van a explicar cuáles son los más solicitados para estas fechas y también cuáles son aquellos que prácticamente ya se encuentran agotados, porque por aquí ya han pasado los Reyes. De cara a Reyes, nuestras recomendaciones en cuanto al panorama literario en las últimas novedades, pues tenemos la última obra de Sánchez Adalid, que es una biografía sobre Teresa de Jesús. Tenemos también la última novela de Javier Marías, Así empieza lo malo, una gran obra. Javier Cercas también nos sorprende con su última novela, El impostor. De reciente aparición también ha sido la obra anterior a la del autor del último caso de Harry Quebet, que fue escrita anteriormente pero publicada en nuestro país después, Los últimos días de nuestros padres, o una esperada novela particularmente por mí, que es esta, Vestido de novia, de Pierre Lemaitre, que salió este otoño, del mismo autor del premio Goncourt, Nos vemos allá arriba, pero que para Reyes lo que normalmente solemos hacer, o las personas demandan, es reclamar literatura que no pudieron comprar en otra época del año y que se queda un tanto ahí en el buzón, pendiente de que o bien viene un regalito o bien aprovecho para comprármela en estas fechas, ¿no? Entonces nosotros apostamos durante la semana última de noviembre, que se celebró el Día de las Librerías, apostamos por 6 títulos que nos merecieron la pena por su trayectoria, tanto por la autoría de ellos, en algunos casos cordobeses como María José Moreno, Bajo los tiros, o Viaje a Tartesos, de Fernando Penco, pues otros libros como fue La hija de Borgia, La hija del Papa, Lucrecia Borgia, la obra de Darío Fo, la primera novela de Darío Fo, siendo dramaturgo. La interpretadora de sueños, de Rafael Costa, una gran novela histórica, y un libro muy bonito, un encanto de libro que yo se lo recomendaría a la gente sensible tanto con los jardines como con la naturaleza en sí, y se darán cuenta del mal gusto que tienen muchos, tanto jardineros como dueños de jardines, a la hora de componer un jardín, ¿no? Luego, en cuanto a novela histórica, que está teniendo bastante tirón por parte de la gente, pues la última novela de Valerio Manfredi, también Celtiberia en los reinos de luz, una novela un tanto ambientada en la prehistoria de nuestra península, ¿no? En los temas más de actualidad o más dejando fuera la ficción, los no ficción, o digamos una gran obra, la biografía de Augusto, Dalian Golgorti, El cura y los mandarines, de Gregorio Morán, un libro con cierta enjundia. Dentro de las obras también a regalar, cuando queremos comprar un libro, queremos impresionar también tanto por el contenido, por el libro en sí, y porque es un libro que la persona que lo va a recibir no va a tener acceso en otros. Hay editoriales, como por ejemplo Atalanta, nos sorprende muchas veces pues, con obras. Esta ya lleva tiempo en el mercado, ¿no? Esta lleva unos años, La vida de Casanova, en tres volúmenes, o en 2 volúmenes y un apéndice. En El acantilado, de Martín de Riquer y Borja de Riquer, reportaje de la historia, ya en su segunda edición. Todos son obras magistrales que normalmente no nos duele comprárnosla para nosotros y siempre esperamos que venga un familiar o un alma compasiva y nos la regale, ¿no? Uno de mis libros favoritos, bueno, o que yo recomendaría tanto para los jóvenes
como para la sociedad hoy actual, ya desaparecido Sábato, don Ernesto Sábato, su testamento espiritual, y un complemento quizá a ese testamento que se llama La Resistencia. Alfaguara pues también nos ha soltado este año bastantes cosas interesantes, como una recopilación de artículos, aparte del libro de Julián María que vimos anteriormente, una recopilación de artículos de Pérez Reverte sobre los perros, que se llama Perros e hijos de perra. El título ya lo dice todo, ¿no? La colección, la editorial Galaxia Gutenberg también ha hecho los ensayos de Montaigne en una edición bilingüe muy bien cuidada. Luego hay referentes en cuanto al libro de regalo, el libro que solemos regalar también, pues son libros de arte o libros que nos gusta recrearnos con ellos cuando lo abrimos, disfrutamos de esas ilustraciones o una historia del arte, no sé, como la de Gombrich, por ejemplo, para recrearte con ella. Un poquito parca en ilustraciones, pero en contenido magnífico, ¿eh? Una obra de referencia. Y luego entre catálogos, pues por ejemplo, obras monumentales como puede ser, o ya veremos después, La pintura hoy, de Faidon también, una guía para entender la pintura en la actualidad. El libro útil, que también tendríamos que tener en cuenta como libro de cocina o libro de cómo arreglar el jardín. Eso es también un género de libro que se demanda mucho en estas fechas, porque es un libro interesante regalar y que le va a sacar cierto provecho, no lo va a dejar ahí anclado. Un libro de cocina, por ejemplo, y algo espectacular dentro de, aparte de la sesión de cocina, cómo funciona el bully, la idea, todo. Luego tenemos la parte histórica, que también tiene bastantes novedades, en la cual yo haría hincapié en la biografía de Stanley Payne y Jesús Palacios sobre Francisco Franco. Otra novedad importante de Paul Preston, El final de la guerra. Todos son ediciones recientes, libros actuales. Hay un libro también muy curioso que es Un paseo por el bosque, de Bill Brinson, ya autor también de Una breve historia de todas las cosas, entre otros. Y es un recorrido por el bosque en el cual nos va enseñando pues todo su entresijo y la vida en sí de un naturalista. Para los niños, la gran oferta, todo en cuanto a literatura infantil y juvenil se refiere, desde los más pequeños, con libros que te digo, para la bañera o para meterlos en la boca y demás, hasta libros de hojas indestructibles, digamos, ¿no? De hojas acartonadas, con ilustraciones magníficas y un gran abanico de posibilidades que hay para todas las edades. Y como os comentaba, esos tipos de libros que normalmente uno se compra, que le gustaría tener, qué ilusión le haría a un estudiante de arquitectura pues disfrutar de un libro así, ¿no? Y vamos, un atlas mundial de la arquitectura de los grandes edificios, su construcción, o por ejemplo este otro de Nueva York, una arquitectura vista desde el cielo, y son libros en los que es una muestra de ellos nada más, hay muchísimo en el mercado. Taschen tiene un catálogo impresionante sobre quién no disfruta con algo así. Pues maravillas como esta, en las librerías se encuentran siempre a disposición del público, y si no se piden o se solicitan, siempre que tengamos una fecha concreta, ahora para Reyes todo viene a la carrera, no. Prevé un poquito, porque eso siempre está en el mercado, y es el consejo que yo doy. No ir con las prisas a última hora, que las prisas son malas consejeras. Bueno, y desde nuestra sesión de escritura,
aquí en vuestra casa, Librería Luque. Nos despedimos hasta la próxima. Buenas tardes.